Hola, el día de hoy vamos a aprender acerca del flujo de energía en una cadena alimenticia. Al final de esta presentación, tú podrás definir y explicar cómo es que los organismos que forman la cadena alimenticia interactúan entre sí. Y vamos a aprender también cómo estas cadenas alimenticias y el uso que le damos a los ecosistemas, a los elementos de un ecosistema, pueden ayudar a que esos ecosistemas se mantengan en equilibrio o se rompa el equilibrio por el exceso de consumo o de uso del mismo. Vamos a comenzar explicando qué es una cadena alimenticia. Bueno, pues una cadena alimenticia o cadena trófica funciona así. En una cadena alimenticia vamos a encontrar una serie de organismos que se comen entre ellos de forma que la energía y los nutrientes de cada uno de esos organismos fluyen de uno al otro. Tú repite en casa. Una cadena alimenticia es una serie de organismos que se comen los unos a los otros para formar energía y obtener los nutrientes necesarios para poder vivir. Bueno, aquí tienes una cadena alimenticia donde nos falta el sol aquí, pero el sol ayuda a que la planta cree fotosíntesis, crea su propia energía. El saltamontes come a la planta y se genera energía de ahí. Luego, este pájaro se come al saltamontes, lo alimenta, el saltamontes le da energía al pájaro. Luego la serpiente se come al pájaro, quiere decir que el pájaro le da energía a la serpiente. Y finalmente el búho se come a la serpiente le está dando energía al búho. Entonces, se comen entre ellos de forma tal que la energía y los nutrientes de cada uno de ellos fluya de uno al otro. Algo importante que tenemos que notar es que la fuente de energía de las cadenas alimenticias principalmente es el sol. El sol es la fuente primaria de energía de casi todos los ecosistemas de la Tierra. ¿Okay? De ahí se crea esta cadena trófica, ¿ok? Que la vamos a ver en siguientes niveles. En la parte primordial, déjame mover esta imagen aquí arriba, voy a mover aquí. En la imagen aquí podemos ver que en la base de nuestra cadena alimenticia están los degradadores. Los degradadores son organismos que transforman los desechos en nutrientes para que puedan servir de alimento a las plantas, por ejemplo, para nutrirlas. ¿Okay? Estos degradadores, pues bueno, se dedican a transformar y a descomponer los desechos de los animales de esta cadena trófica, ¿ok? De lo que ellos comen cuando hay animales muertos, materia orgánica. De eso se encargan los degradadores, de transformarla a forma de un nutriente en la tierra, en el suelo, ¿ok? Algunos degradadores son la bacteria y los hongos. Luego viene vamos a decir, el primer nivel de nuestra cadena trófica, que van a ser los productores. Los productores son las plantas, los vegetales y las algas. El segundo nivel lo conforman los herbívoros, que son los animales que comen a las plantas y a los vegetales. Luego vienen los omnívoros, que son animales que pueden comer tanto plantas y vegetales como carne. Y finalmente aquí arriba vienen los carnívoros, que son los organismos que solo comen carne. Hasta arriba podemos ver que están los depredadores. Los depredadores son los animales que matan a otros organismos para podérselos
comer. Fíjate bien, aquí tenemos que los herbívoros, los omnívoros y los carnívoros se llaman consumidores. Se llaman consumidores porque consumen, comen organismos, se comen a otros organismos. ¿Ok? Los consumidores son los organismos que se comen otros organismos. ¿Ok? Bueno, esta es nuestra cadena trófica. Recuerda, están los degradadores hasta abajo, luego siguen los productores que producen energía. Y además producen su propio alimento. Las plantas no necesitan comerse a alguien o a algún otro organismo para poder sobrevivir. ¿Estás de acuerdo? Los vegetales tampoco se comen a otro vegetal para poder sobrevivir. Los productores, como las plantas y vegetales, producen su propio alimento con la luz del sol. Después de los productores vamos a encontrar a los consumidores, los que se comen esos productos. Son herbívoros, omnívoros y carnívoros. Y hasta arriba de esta cadena trófica pues están los depredadores, que son los que cazan las presas para comérselas. ¿Ok? Ahora vamos a seguir con los productores. Vamos a ver un poquito más allá de los productores. Fíjate bien, un productor es una planta, un vegetal o las algas que producen su propio alimento. ¿Cómo lo hacen? Bueno, como tú ves aquí en el esquema, el sol le da luz solar a la planta y la planta transforma esa luz en energía. A ese proceso de transformación de la luz en energía se le llama fotosíntesis. Tú repite en casa esta palabra, fotosíntesis. El sol le da a la planta la transforma en energía y a ese proceso se le llama fotosíntesis. Los productores crean su propia energía con la ayuda de los rayos del sol. Luego, vamos a ver aquí que ya repasamos que en nuestra cadena trófica están los consumidores. Los consumidores son herbívoros que comen hierbas, plantas, frutos. Están los omnívoros que comen hierbas y carne. Y los carnívoros que comen puramente carne. Estos, segunda nivel en la cadena trófica, se le llaman consumidores. Luego vienen los depredadores. Los depredadores son animales u organismos que matan a otros organismos para poder obtener su alimento. ¿Ok? Y se alimentan de presas. Quiere decir que, pues, el animal que le va a servir de alimento al depredador se le llama presa. ¿Ok? Esta es la última, vamos a decir, capa de nuestra cadena trófica. Y cuando nosotros estamos aprendiendo acerca de cadenas tróficas o cadenas alimenticias, es importante notar que cuando nosotros observamos un ecosistema, nosotros mismos ahora vivimos en un ecosistema, ¿ok? Cuando un ecosistema está en equilibrio, todos los organismos que viven en él están realizando sus funciones de manera óptima. Las cadenas alimenticias funcionan de manera óptima. No hay un exceso de consumo, no hay un exceso de utilización. Cuando no existen esos excesos o modificaciones en el ecosistema, podemos decir que nuestro ecosistema está en equilibrio. Pero ¿qué pasa cuando a lo mejor por causas de contaminación, por causas de mal uso de los elementos de un ecosistema, estos ecosistemas pierden el equilibrio y entonces ya no funcionan de una manera óptima? Hay ciertos
contaminantes. Hay contaminantes en el agua, contaminantes en el aire, a lo mejor una sobrecaza de animales para consumo humano sobre todo, o una tala inconsiderada de árboles. Imagínate si el ecosistema está formado de árboles, de animales carnívoros, de animales marinos. Imagínate si existe ese abuso del ecosistema, si se hace una tala de árboles y se deja ese ecosistema sin árboles, ese ecosistema pierde su equilibrio, ya no funciona igual. Si hay una caza indiscriminada por ejemplo, de animales para el consumo humano de carne, también se rompe el equilibrio. ¿Estás de acuerdo? Pues bueno, al final de esta presentación, tú la puedes escuchar una vez más, vas a encontrar esta actividad en CISO donde tú vas a crear una cadena alimenticia ocupando estos organismos que ves en pantalla y necesitas notar, hay un organismo de esta cadena que no va a ser parte de tu cadena alimenticia. Tú vas a tener que definir cuál de estos animales no pertenece a esta cadena trófica. Tú vas a mover cada una de estas imágenes y las vas a colocar empezando del lado izquierdo, ¿ok? Porque acuérdate que el primer elemento le va a dar energía al que sigue y el que sigue le va a dar energía a otro más y así consecutivamente. Al final, después de hacer tu cadena alimenticia, escogerás un organismo de la cadena alimenticia que tú quieras remover, ¿ok? Y ese animalito lo vas a posicionar aquí del lado izquierdo, donde dice coloca aquí el animal que removerías de la cadena alimenticia. Ahora observas tu cadena alimenticia y tú vas a explicar qué pasaría si tú remueves a ese animal de la cadena alimenticia. ¿Qué le pasaría al resto de los organismos de esa cadena? ¿Vivirían igual? ¿Se dañaría su ecosistema? ¿En qué modo se verían dañados? Por favor, en este rectángulo grande verde, tú vas a escribir por qué piensas que si remueves ese animal, tú puedes encontrar un cambio en tu cadena alimenticia. ¿Ok? Bueno, mucha suerte y puedes volver a ver este video cuantas veces tú quieras. Nos vemos pronto.